está de vuelta. Te mando un abrazo fraterno y mi alegría más sincera porque estés de nuevo en actividad, mi querido, estimadísimo doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, gracias por estar con nosotros. Ricardo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y por el cariño que siempre me has tenido. Gracias a ti, doctor. Bueno, decíamos que los seres humanos somos cíclicos por naturaleza. Y la pregunta para ti primero sería, ¿cuáles son los principales indicadores en materia económica, financiera, que nos deja este 2021 que termina, para luego hablar un poquito del futuro, José Luis? Bueno, básicamente lo que tenemos es un año de claroscuros, es decir, una primera mitad en donde hubo una recuperación económica, el PIB que creció de manera significativa, algunos meses hasta por arriba del 20%. Sin embargo, al mismo tiempo que ese crecimiento económico se daba, lo que se vio es de que esto vino acompañado con dos elementos que afectan la vida diaria de los mexicanos. Por un lado, la inflación, que estamos viendo está fuera de los objetivos del Banco de México. En estos momentos se está cerrando en 7.5%, algo que no veíamos en 20 años. Y por otro lado, una generación de empleo que si bien ha permitido recuperar gran parte de lo perdido el año pasado, pues mucho de esto se da en la informalidad y con salarios que rondan entre 2 y 3 veces el salario mínimo. Es decir, son empleos en donde la mayoría de ellos son de mayor precariedad que el año pasado. Un solo elemento, cerca del 25% de la población ocupada se encuentra en condiciones críticas, es decir, que la calidad de su empleo no es la que se necesita. Entonces, por un lado tenemos una macroeconomía que tuvo un primer buen inicio de semestre, pero una microeconomía que no fue del todo saludable para las familias mexicanas, para las propias empresas del país. Se perdieron cerca de 1.600.000 empresas en los últimos 2 años, se crearon casi 1.200.000, pero entonces en términos netos lo que tenemos es una reducción de 400.000 empresas que son las fuentes de trabajo y que sobre todo fueron las más pequeñas en donde hubo este retroceso. ¿Siguen siendo las pequeñas y medianas industrias las principales generadoras de empleo y de allí esta preocupación y estos resultados, José Luis? Efectivamente, México por un lado depende de estos pequeñas empresas medianas y de los micronegocios para tener las fuentes de empleo que se requieren. Mucho de esto, el problema es que la mayoría son informales, es decir, que no generan las prestaciones sociales que la sociedad requiere. Y por otro lado, también hay que mencionarlo, en términos de crecimiento de exportaciones de valor agregado, son las grandes empresas las que generan el mayor impulso. Entonces tenemos un país que de por sí estaba polarizado antes de la crisis y que después de la misma, este 2021 nos confirma que esa polarización por la propia naturaleza del sistema productivo continúa. ¿Ha sido un factor determinante la pandemia o podíamos haberla enfrentado en esta materia de un modo diferente? A mí me parece que la evidencia muestra que la estrategia seguida por México no necesariamente fue la más pertinente. Hoy, junto con Brasil, son los dos países de América Latina que, a pesar de ser las economías más grandes, son las más rezagadas en recuperar el crecimiento que tenían, el nivel de crecimiento que tenían antes de la pandemia. Mucho de ello porque su base productiva, en este caso de México, estas pequeñas, medianas empresas, pues se vieron muy afectadas por la crisis. Ahora, no tienes una bola de cristal, pero sabemos que practicas la prospectiva también con mucha puntualidad. ¿Cuáles serían, dirías tú, los factores más importantes a cuidar, a controlar o a incentivar? Ya nos dirás tú con toda libertad, para el próximo 2022 que está por comenzar, maestro.
Bueno, yo creo que en primera instancia reconocer la tendencia que ya se ha configurado. Septiembre y octubre, de acuerdo al INEGI, son 2 meses en donde el crecimiento económico en promedio no rebasó el 1%, es decir, hay una tendencia marcada hacia la desaceleración. Es importante el fomento de la industria para poder aprovechar el TEMEC, que es en donde existe la posibilidad de generar mayor crecimiento en el corto plazo. En segunda instancia, el fomento al mercado interno es la otra necesidad. Ahí se tiene que elevar el contenido nacional de la inversión y el gasto público y vincularlo más con la inversión privada. Y finalmente, en el corto plazo, me parece que es necesario que se eleven los proyectos de infraestructura. Con los que tenemos ahorita no es suficiente para reactivar una economía que va perdiendo fuerza. Hoy la jornada, y me llamó mucho la atención, dedica en su primera plana, en su nota principal, la presencia del secretario de Gobernación con senadores, donde reconoció que deja el COVID 3.700.000 nuevos pobres en México. Cuando hablamos de nuevos pobres, hablamos de gente que estaba en un nivel de clase media y que a causa de la pérdida de empleos, de la cierre de cientos de miles de empresas, bajó a la calificación o clasificación de pobreza. ¿Será posible recuperarnos algún día también en este aspecto que no es nada más económico, sino también de carácter social, lo que tiene que ver con los nuevos pobres y lo que tiene que ver con el desempleo, mi querido maestro? Bueno, yo creo que has tocado el tema fundamental. El empleo es la variable que une las esferas económicas y social, en el sentido de que es la fuente de ingreso primordial para la mayor parte de las familias mexicanas. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, se tendría que estar trabajando en un programa que asegure la recuperación del empleo, que tenga la calidad que se necesita para generar bienestar, porque las cifras que planteó el secretario son correctas, es decir, sí, hubo un aumento en la pobreza, pero sobre todo en la pobreza laboral, en donde ahorita lo que tenemos es de que más del 40% de las personas, a pesar de tener un empleo, tienen la falta de capacidad para adquirir una canasta alimentaria básica, a pesar de tener empleo. Y esto lo que está asociado es de que más de 66 millones de mexicanos tienen el ingreso por abajo de esa línea de bienestar. ¿Algún otro aspecto, maestro, que quieras puntualizar del que no te haya preguntado? Bueno, pues básicamente lo que ahorita se está configurando es la posibilidad de que después de un primer trimestre en 2022, en donde las cifras positivas todavía se sigan dando, existe la muy seria posibilidad de que a partir del segundo trimestre se tengan meses con tasas cero o negativas. Es decir, la temida W en la recuperación podría estarse configurando, y me parece que en ese sentido aún es tiempo para generar un programa económico emergente en donde la inversión pública y la privada vayan más de la mano para justamente evitar una mayor desaceleración. Como siempre, muchas gracias de verdad, José Luis, y te reitero mi abrazo fraterno y que se fortalezca tu recuperación a plenitud. Eres una voz muy importante y te necesitamos en este país. Muchas gracias, Ricardo, gracias por la invitación y como siempre un placer estar contigo. Un abrazo, gracias.